Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández. Hola, muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Es Puro Marketing, el podcast en el que entrevistamos a profesionales del marketing y de la comunicación, como en este caso, que nos acompaña Pilar Hermida. Ella es directora de comunicación del Grupo Día, directora de comunicación de día y periodista de noche, como le gusta decir en el podcast, y queremos que nos hable de esa doble visión, por un lado como directora de comunicación de un monstruo tan grande como puede ser Día, y por otro lado también de todo el ecosistema digital que has generado a través de La Gastrónoma, que nació como blog, hoy por hoy es mucho más que eso, ¿no? Así es. Todo lo que hay de redes sociales detrás y también el podcast, por supuesto. Así que nada, bienvenida aquí, a esta que es tu casa. Feliz de estar con vosotros, Santiago. Muchas gracias por haber pensado en mí. Nada, pues lo primero que nos gusta hacer aquí es repasar la historia del profesional que hay detrás, de la persona, y cómo ha ido evolucionando el personaje de la mano de las diferentes posiciones que has ido ejerciendo a lo largo de tu carrera. Pues arrancaste en EFE, ¿no? Que entiendo que es una gran universidad para el mundo de las agencias de noticias, siempre es una EFE Europa Press. Me gustaría saber qué aprendiste allí. Bueno, efectivamente mis primeros proyectos profesionales fueron en la agencia de noticias, en EFE, también estuve en France Press. Llevo el periodismo en las venas y es verdad que fueron experiencias muy ricas. Era muy jovencita, con 19, 20 años ya estaba practicando. Al final el periodismo es un oficio, es una profesión, pero a caminar se aprende andando, ¿no? Y el periodismo pues al final se aprende ejerciendo. Por mucho que te expliquen en una universidad cómo construyes una noticia o cómo hacer un titular, ¿no? Hasta que no te pones, realmente no coges ese pulso, ¿no? Y eso es precisamente lo que me aportó esos primeros años en medios de comunicación. La agencia EFE fue a través de una beca. Mi carrera profesional ha sido casi todo tirando de beca por aquí, beca por allá. Y quizás si algo me aportó ese momento profesional fue la madurez de, siendo tan joven, ¿no? el tener que enfrentarte a situaciones complejas, ¿no? Porque al final éramos poquitos en redacción. Surgían las noticias y nos mandaban a los propios becarios que estábamos en la agencia, y lo mismo te tocaba ir a Casa Real, que te tocaba ir a una rueda de prensa, en aquel momento era con Aznar, o te tocaba ir a un tema mucho más delicado como puede ser un tema de maltrato, ¿no? Y pues oye, al final siendo tan joven, ¿no? Enfrentarte a ese tipo de situaciones y tener que documentarlos, pues de alguna forma yo creo que me dio callo. Oye, yo creo de todas maneras, hablabas de las becas, tanto en periodismo como en publicidad, en marketing en general. El sistema se aguanta, yo creo, por la labor de los becarios, ¿no? que vienen apretando fuerte desde abajo. Totalmente, pero bueno, yo creo que también hay que aprovecharse del sistema, ¿no? Del Sí. propio sistema cuando uno es joven y las oportunidades que pueden surgir, a pesar de que, bueno, pues luego haya recursos muy limitados, ¿no? Y lógicamente es importante reivindicar, ¿no? Que sean becas bien pagadas y remuneradas, pero sin duda, ¿no? Yo luego opté también a no solo un Erasmus, también estuve en Australia estudiando un posgrado a través de una beca de la universidad en la que había estudiado, la Complutense, del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, y bueno, pues pude pasar medio año allí, ¿no? Cosa que de otra forma no hubiese sido posible. Como experiencia tiene que ser brutal. Sí, con 23 años estuve en la Universidad de Melbourne, la TROF, estudiando nuevos medios de comunicación, ¿no? Esto, claro, yo ahora tengo el doble casi de años, bueno, 20 más, ¿no? Y es curioso porque en aquel momento, claro, estudiar New Media sonaba como un poco a chino, ¿no? En España, y sin embargo en Australia ya estaban desarrollando nuevas tendencias, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, son oportunidades que lógicamente aprovechas y que a mí también me aportaron mucho. Qué bueno. Aunque he de confesarte que hablar de Melbourne me duele, porque yo soy muy fan del tenis. Ahora está bueno, Rafa Nadal, sí. ¿cómo estás? Vamos a cambiar. Vamos Sí. a hablar de tu otra experiencia internacional, que fue en Lille, ¿no? ¿He visto? Sí, estuve de Erasmus en Lille, también con una beca. Cuando yo pedí el Erasmus era una rara avis, ¿no? No estaba tan de moda como ahora. Pero bueno, yo, si me están escuchando los jóvenes, les animo a realmente tener experiencias internacionales de joven. Luego la vida te lleva por muchos derroteros, es más difícil, ¿no? Esa movilidad que cuando estás estudiando, de alguna forma, todo es más sencillo, ¿no? Y tu ecosistema es más sencillo, no tienes una casa o no tienes una familia,
y aprovechar esos primeros años para nutrirte. Para mí fueron fundamentales en mi carrera. De hecho, el haber estudiado en Lille, el haber aprendido francés, me dio la posibilidad luego de optar a empresas francesas, ¿no? No francesas, quiero decir que tenían de alguna forma cierta cultura francesa, como fue Air France, la compañía aérea, como fue L'Oréal, compañías que al final la igualdad de oportunidades entre diferentes personas que éramos juniors y que teníamos 1 o 2 años de experiencia, pero que de alguna forma el mucho poco francés que sabía, pero fue el factor diferenciador, ¿no? Y yo animo a los jóvenes a que realmente salgan, se muevan y en esos años en los que todavía tienes la capacidad de aprender, pues que absorban como esponjas. Sin duda, te reposteo, o sea, Sí. de acuerdo 100%, Api. Sí. Pasaste a Air France, como decías. ¿Cómo notaste la diferencia entre estar en el lado de cubrir las noticias al lado de tratar de generarlas y tratar, que la segunda derivada es que agencias como la que tú trabajabas previamente se hagan eco, ¿no? de esa comunicación que tú sacas desde la empresa? Siempre decimos los profesionales de la comunicación que es importante haber visto la realidad de los dos lados, ¿no? Las dos caras de la moneda. Al final la comunicación es muy básica, ¿no? Emisor-receptor, canal-mensaje, o sea, y entender qué tiene que hacer ese emisor y qué expectativas tiene tu receptor es fundamental. Entonces, el haber estado en el lado del receptor, el haber sido parte contratante y contratada, ¿no? Sin duda te aporta muchísimo valor en un perfil que luego va a trabajar en un gabinete de comunicación de una multinacional, como ahora es mi caso. Para mí fue un salto natural en el sentido de que yo sigo diciendo hoy en día que me siento periodista, no solo por mi formación, también porque lo ejerzo de forma personal, como sabes, y hablaremos de ello, pero también porque dentro de mi compañía yo soy la periodista. Quiero decir que al final yo soy el que entiende ese stakeholder tan importante para la organización como es el medio, yo soy el que tiene el pulso de ese stakeholder. Y muchas veces tengo que hacer de periodista dentro de mi propia organización, ¿no? Porque cuando te llama el redactor de un diario financiero y te pregunta por un determinado dato, eres tú quien dentro de tu propia casa tienes que gestionar y buscar ese dato y darlo de la mejor forma. Entonces, para mí ese salto, como digo, fue natural. Hay gente que dice, ay, los periodistas se pasan al lado oscuro, ¿no? de las empresas. Yo creo que siempre que trabajes desde unos valores de autenticidad, de valores de honestidad, de transparencia, da igual que sea un medio, da igual que sea una empresa. O sea, no es tanto dónde estás, sino cómo ejerces tu profesión. Y para mí la comunicación de empresa es igual de transparente, de honesta y de auténtica que la comunicación que se ejerce desde los medios, ¿no? Y para mí pues no hay tanta realmente diferencia. Es cierto que sí que noté que son dos realidades diferentes. Los medios de comunicación, todos sabemos que han vivido momentos muy complejos, ha habido todo una revolución con la llegada de la digitalización, que han pasado dificultades, que ha habido una descapitalización de talento también por esos recursos limitados y ha sido un sector que se ha visto muy afectado por diferentes situaciones y crisis. Hay empresas que por el contrario no, han crecido, se han profesionalizado, han captado talento. Entonces cuando saltas de un medio de comunicación, ¿no? que al final son empresas con ciertas limitaciones y ciertos recursos, en muchos casos incluso subvencionadas por el Estado, como es la Agencia EFE o Televisión Española, los grandes medios de comunicación en España, y saltas de esos medios a empresas, ¿no? profesionalizadas, pues notas realmente formas de trabajar diferentes, ¿no? Y eso sí que lo noté y por eso digo que aprendí de vivir, ¿no? en empresas menos, digamos, profesionalizadas a empresas ya más desarrolladas, y eso yo creo que también es muy buena combinación. Es tremendo lo que mencionabas de la pauperización de la profesión periodística en el sentido de la pérdida de calidad, ¿no? Esa descapitalización que mencionabas. Yo recuerdo que en los primeros años de esta revolución digital venía a aparecer la Guardia Civil, pues entonces venía el de on y el de off, tanto en agencia como en anunciante, para intentar vender publicidad. Eso afortunadamente ya parece que ha cambiado, pero es cierto que por el camino el peaje que ha pagado el periodismo es caro y todavía están peleando
para tratar de generar, digamos, un beneficio estable y que la gente esté dispuesta a pagar por la información como estamos dispuestos a pagar por el entretenimiento, ¿no? Es un mundo apasionante. O sea, la transformación de los medios, como ahora ves, por ejemplo, negocios como el grupo Vocento, ¿no? que tienen áreas de nuevos desarrollos de negocio, y ahora mismo acaba de ser Madrid Fusión y lo organiza el grupo Vocento, ¿no? Y dices, oye, ¿qué tiene que ver el ABC con Madrid Fusión, ¿no? Y sin embargo son desarrollos de negocio. O ves toda la transformación que están teniendo los medios con todo el tema de suscripciones y de pago, ¿no? Cuando hace 3 años, ¿no? Era como muy raro el poder pagar o el decir, oye, voy a dar 1 euro, ¿no? por leerme este artículo, ¿no? Y ahora parece que de nuevo vuelve ese modelo de suscripción. Los medios tienen que ser gestionados como realmente empresas privadas y al final no dejan de ser una cuenta de resultados, ¿no? Y bueno, pues cuando las enfocas desde ese punto de vista y desde un punto de vista de rentabilidad, es verdad que tienes que mirar el beneficio y saberlo combinar con la objetividad, con el ser ese cuarto poder, con realmente el valor que puede aportar un medio de generador de opinión pública. Entonces, esa combinación precisamente es lo interesante, ¿no? Oye, ¿cómo puede ser una empresa realmente rentable y mantener de alguna forma esa neutralidad y el ser generador de opinión sin trabajar en territorios grises? Volvemos al mundo de la empresa privada, para no deprimirnos, porque seguimos hablando. Creo que tengo muchos amigos en medios y les tengo mucho cariño y además les admiro mucho. No, desde luego, eso es una labor, a mí me parece tremenda y además pues, la permanente crisis, ¿no? de la que se habla en el ámbito del periodismo y el cine, siempre son 2 sectores que parece que están en sempiterna crisis. Volviendo a la empresa privada, como decíamos, diste el salto de Air France a L'Oréal, ¿no? Es una empresa, o sea, pasaste de trabajar, digamos, para una marca a pasar a un ecosistema multimarca en la que cada brand tiene su propia filosofía, su propio nicho. Imagino tú que eso era apasionante, ¿no? Sí, además para una chiquita joven, ¿no? Al final, decir, oye, trabajo de responsable de comunicación, ¿no? de una empresa muy aspiracional para muchas mujeres, también para hombres, ¿no? Un icono del marketing y además una empresa que me ha pasado a lo largo de mi carrera, que es muy curioso, donde tienes una marca corporativa que es L'Oréal, tienes una marca comercial que es L'Oréal París, y luego tienes otras 30 marcas, Garnier, Bioterm, Lancôme, etcétera, que forman parte también de ese portfolio, ¿no? Igualmente me ha pasado en Heineken, que yo he tenido una marca corporativa Grupo Heineken, luego tienes tu marca Heineken, que es tu cerveza, tu botella verde, y luego tienes otras como Cruzcampo, El Águila, etcétera, ¿no? Entonces, es curioso porque esa dualidad marca corporativa, marca comercial es complejo de gestionar, porque cuando tú hablas de Grupo L'Oréal, tú estás hablando del Grupo L'Oréal, pero estás incluyendo el resto de marcas y estás haciendo una comunicación holística de todas las marcas y es un paraguas para todas las marcas. Y cuando trabajas la comunicación de la marca comercial L'Oréal, en el fondo te está construyendo a la marca de grupo. Entonces, bueno, ¿cómo combina eso? Es como una ecuación para la gente de comunicación a veces compleja, porque puede llegar incluso a confundir al consumidor, ¿no? Te pongo el caso de Heineken en España, es el grupo Heineken, y tiene una marca que es Cruzcampo, que tiene más de un 50% de su negocio. Entonces, el consumidor de Cruzcampo muchas veces no sabe que pertenece al grupo Heineken, ¿no? Entonces tú puedes comunicar grupo Heineken, pero tienes que mencionar que Cruzcampo forma parte de ese grupo, porque entonces si no, Cruzcampo no se nutre de lo que tú estás comunicando de la marca. Por ejemplo, si tú hablas en términos de retención de talento y haces una campaña de Heineken como marca empleadora, pues tienes que decir que Heineken también tiene la marca Cruzcampo, porque si no, cuando hagas un proceso de selección para la marca Cruzcampo, pues no se nutre de lo que tú has comunicado del grupo, ¿no? Entonces, bueno, es curioso trabajar en compañías multimarca. Y lo que y a tu pregunta, sí, o sea, apasionante, L'Oréal,
una compañía con 4 divisiones de negocio, gran consumo, lujo, cosmética activa, peluquería, muchísimas marcas. Yo trabajaba en corporativo, entonces yo veía un poco todo por encima, ¿no? Un poco sabía de todo y no sabía de nada. Me encargaba más de la comunicación de la compañía, de la empresa, de los pilares de pues, gran lugar para trabajar, L'Oréal como gran lugar para trabajar, por ejemplo, L'Oréal como una empresa de un negocio rentable, L'Oréal como una empresa responsable y sostenible, o L'Oréal pues, como una empresa que apoyaba la innovación científica, ¿no? Y esas patas al final era lo que luego nutría a las marcas, y una empresa además donde se aprende muchísimo porque hay mucho talento, ¿no? Entonces al final te nutres del talento de tus compañeros y es quizá lo que me llevo de L'Oréal, ¿no? El haber trabajado con gente de primer nivel. Repasando un poco tu biografía, es que te encanta saltar de sector, agencia de noticias, aviación, luego cosmética. Efectivamente, productos de consumo. Después te viniste, hablabas del lado oscuro, el lado oscuro de verdad es la formación, te viniste al mundo universitario, lo has pasado también, como decías, por Heineken, gran consumo también, pero ya asociado a ámbito alimentación, bebidas. Luego ya día por la distribución. Yo creo que lo de día ha sido por, oye, ya quiero venderlo todo, ¿no? Ya todo a la vez. Todo eso interesante. Sí, yo cada 3-4 años, 5, ¿no? Hay empresas en las que he estado 3 años, otras 5 y en Heineken he estado 7. Me parece que menos de 3 años no llegas un poco, ¿no? A tener un ciclo en una compañía, pero de alguna forma es algo que me ha enriquecido esos saltos a lo largo de mi carrera y que han hecho que hoy sea la profesional que soy. Porque, claro, no es lo mismo tener 23 años de experiencia laboral que un año de experiencia repetido por 23. Es decir, que al final hay mucha gente que está 20 años en una compañía, pero es que está siempre haciendo lo mismo año tras año, ¿no? Y quizá a mí esos saltos, es verdad que, oye, hay ciertos riesgos, tienes que tener cierta capacidad de adaptación y de tener pulso de la incertidumbre que eso supone, pero me han aportado, yo creo que muchísimo valor, entendiendo que he vivido diferentes culturas, he vivido diferentes formas de hacer las cosas, y en el proceso sobre todo de innovación, de la comunicación, pues he podido testar en diferentes ámbitos, en el ámbito de los viajes, en el ámbito del retail ahora o de los productos de consumo. Entonces, yo sí que de nuevo, si me están escuchando la gente joven, les recomiendo que roten, que cambien, que se desafíen a arriesgar y a probar cosas mientras puedan, por supuesto, ¿no? Que yo tampoco quiero que nadie tome excesivos riesgos, pero sí que de alguna forma que conozcan diferentes empresas, diferentes ámbitos, especialmente en marketing y comunicación. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas en un departamento de comunicación, de alguna forma yo soy muy fan de todo esto de los sesgos y los modelos mentales, ¿no? Y precisamente tienes un poco el sesgo de la confirmación, de que al final, como todo lo que te rodea es tu producto y todo lo que se dice de tu producto, ¿no? Llega un momento en que pierdes un poco la perspectiva, o sea, no eres capaz de situarte fuera y decir, bueno, pero a ver, ¿realmente cómo es mi cerveza, ¿no? ¿Realmente qué está pensando mi consumidor? Porque es completamente endogámico, o sea, siempre está tu producto en el centro. En mi última etapa de la cerveza, yo lo decía, ¿no? Llegaba un momento en que llegaba que se decía, ya no quiero saber nada más de cervezas, porque es que es un producto tan cultural y tan transversal a la sociedad, la cerveza, que estás con amigos y todo gira en torno a la conversación de la cerveza que te estás tomando, porque como tú trabajas en Heineken, llegas a casa, abres el frigorífico y tu marido te habla de la cerveza que tienes en el frigorífico, pero es que llegas a tu compañía, ¿no? O a tu empresa y lo primero que se habla es de la cerveza que hemos lanzado. Entonces, claro, llega un momento en el que dices, mira, yo no puedo más, ¿no? L'Oréal decía, yo ya no puedo más de máscaras de pestañas y de barras de labio, yo ya necesito comunicar de otra cosa, ¿no? Porque es verdad que es muy intenso. Si realmente lo vives y lo sientes, como lo sentimos los que nos gusta la comunicación de marcas y de compañías, pues es como muy, muy intenso. Entonces, bueno, a mí también me permite un poco de tomar aire, decir, oye, ya, venga,
voy a saltar de los productos y de la cosmética, voy a cambiar y voy ahora a retarme a comunicar de otra cosa completamente diferente. No, además, yo creo que los que trabajan en marcas tan conocidas, luego además sientes la marca muy como tuya. Claro, ¿no? somos un amigo precisamente en embajadores. Heineken que como te hubiera tomado una Mauer, eras el traidor y no podías hacerlo. No, además es que no te sale, o sea, no te sale, o sea, vas al supermercado y no te sale comprar una cerveza que no sea la tuya, pero porque realmente tienes una conexión tan emocional, o sea, son compañías que además tienen un trato de un employer branding muy fuerte, o sea, cuidan mucho al empleado. Y es de alguna forma traicionar a tu propia compañía, o sea, es un tema de valores, ¿no? Y yo de verdad que lo entiendo así. Yo en Heineken quedaba con periodistas a comer y nunca se me ocurría ir a un restaurante o a un bar que no tuviese un grifo de Heineken, ¿no? Pero porque al final dices, pues ¿cómo no voy a apoyar, ¿no? A los clientes que en el fondo de alguna forma me están dando de comer, están pagando mi sueldo, ¿no? Y en L'Oréal me pasaba 3/4 de lo mismo, vamos, me parecían que las cremas de L'Oréal eran 100.000 veces mejores que cualquier otra crema del mercado, vamos, o sea, era incuestionable. Ahora ya lo veo desde lejos y sí que compro otras cremas, ¿no? Pero en aquel momento, ¿no? Tienes tatuado, ¿no? Tu marca, ¿no? Y eso es lo bonito también de empresas que trabajan ese employer branding. Has hablado de algo que para mí es muy importante, que decías antes de verlo desde fuera, ¿no? Porque normalmente cuando estamos trabajando para una marca, al final tienes ese sesgo que mencionabas muy bien y nos da la sensación de que nosotros conocemos al cliente. Eso es algo muy habitual y cuanto más tiempo llevas trabajando en una empresa, más todavía. Pero los clientes evolucionan, o sea, y hay que estar muy al día de lo que está ocurriendo ahí fuera. Normalmente para eso tienes que evolucionar tú de la mano del cliente o rodearte de gente que esté de la mano de ese cliente, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esa evolución, también creo que la formación supone un punto, digamos, diferencial y tú eso lo has seguido haciendo, ¿no? Ya que te referías antes a los más jóvenes, tú has estudiado un par de posgrados, ¿no? Me gustaría que hablaras de ellos y de cómo te han ayudado a lo largo de tu carrera. Sí. El famoso Long-Life Learning y todas estas cosas que sabéis vosotros más los que trabajáis en formación, al final, más en el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, como no te recicles estás muerto, o sea... pero fíjate, yo ya empiezo a ser más partidaria del aprendizaje continuo, ¿no? O sea, no que también de hacerte tus cursos especializados y tus másters, pero en paralelo el formarte en el día a día, en el caso, por ejemplo, de los podcasts, que luego si quieres hablamos de ellos, pero para mí yo tengo una rutina que es cada mañana yo salgo a correr a las 6:30, 7 de la mañana, hago mi vuelta y media al retiro, vuelvo a casa y en esa vuelta y media, 1 hora de la vuelta, escucho un podcast, ¿no? O 2, depende, ¿no? Lo selecciono en la noche anterior y son todos vinculados con la formación, que no es que me ponga el podcast de Harvard Business Review, pero me pongo podcast de diferentes personas que hablan de temas que a mí me dan pulso. A veces no son temas de marketing o de comunicación, son temas de sociología o de crecimiento personal o de finanzas, ¿no? Pero que de alguna forma eso va calando y eso va permeando y luego eso es verdad que es curioso porque en mi día a día de repente pues me sale, ¿no? El tema, por ejemplo, de todos los modelos mentales, esto de los sesgos, todo este tema me lo escucho en podcast, no es que me haya hecho un curso de modelos mentales, ¿no? Me ha sonado a Jaime Rodríguez de Santiago, estuvimos hablando de la Kaizen. De Kaizen, ¿no? Pues seguramente se lo haya escuchado a Jaime, el famoso Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? El libro que también me lo he leído. Bueno, el punto está en que soy muy partidaria de eso, si bien, como decías, ¿no? He hecho mis másters y mis cursos, el último que he hecho, si no me equivoco, fue el ISDI, en el DIVEX de digital, porque ahí sí que, oye, necesitas realmente un poco de codos, ¿no? Y de entender, para luego dar bien los briefings y estas cosas, entender el mundo del ecosistema digital, que también ahí es un mundo todavía por explorar en términos de formación, yo creo, ¿no? y de tendencia.
Y bueno, luego hice un máster en el Instituto de Empresa porque para ser director de comunicación pues tienes que tener mucho pulso de negocio y bueno, entender qué es una cuenta de resultados, pues no es evidente y eso no te lo dan en una escuela de periodismo, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, digamos, de negocio pues me la dio el Instituto de Empresa y luego, bueno, pues como comentábamos también en Australia hice un posgrado y bueno, a lo largo de mi carrera es verdad que de alguna forma he ido teniendo momentos más formales e informales de formación. Luego iremos a esa parte de números, porque quiero hablar posiblemente de tu última etapa dentro de día. Pero antes estaba pensando, llevamos aquí un ratín hablando, tenemos un podcast de marketing y no te estoy dando la posibilidad de lanzar tu cuña publicitaria al menos sobre la gastrónoma, sobre tu side project. Pero bueno, creo que sería interesante. Nos conocimos hace años precisamente porque estuvimos en un proyecto en el que íbamos a Televisión Española para fomentar la marca personal y la utilización de las redes sociales a nivel profesional. Sí, en esa época parecía algo como muy revolucionario. Sí, sí. y justo tú habías lanzado en ese momento como blog La Gastrónoma. Así es. Pues, oye, háblanos de La Gastrónoma para aquellos extraterrestres que no te conozcan. Sí, esto es un poco de parte de mi carácter bipolar que llamo yo, ¿no? de la Pilar profesional y la Mapi periodista. Y es cierto que esto al final lo que revierte es una persona que tiene un perfil híbrido como el mío, ¿no? El que de alguna forma pues pueda ser o pueda intentar dar la mejor versión en mi trabajo, que sea ahora mismo directora de comunicación y sostenibilidad en Grupo Dia, a lo cual le dedico muchísimas horas y muchísimo cariño, y que pueda ser compatible y combinable con proyectos personales, los famosos side hustle, estos que llaman los americanos. Y yo creo que al final estos perfiles son ricos para ambas partes, ¿no? Para la empresa, el que tengas profesionales que además tienen hobbies personales, al final genera que se nutra de un ecosistema más allá del de la empresa y que te da precisamente también esa visión de fuera, ¿no? y de personas que digamos que ven la realidad de la empresa con más matices porque tienen otros inputs más allá de la empresa. Y luego, pues a nivel personal, digamos que también te descarga del peso de estar al 1000% concentrado en una empresa, ¿no? Y que tener esos momentos de respiro y de hobby personal, pues a mí también me da mucha energía luego para que revierta en mi propia organización, ¿no? Entonces, mi lado personal, como decías, es más La Gastrónoma. Yo empecé con un blog cuando estaba de moda hace casi 10 años. Porque me gustaba escribir y me gustaba la gastronomía y dije, pues junto dos pasiones, oye, mira, fenomenal, porque me monto mi WordPress, yo me hice todo y me pongo a escribir en mis ratos libres, ¿no? Y así pues no abandono mi corazoncito de periodista. Y eso pues fue evolucionando. ¿Por qué? Pues porque al final la gente dejó de leer. O sea, en el mundo de la gastronomía llegó Instagram. Y no hace tanto, que parece que estoy hablando, pero es verdad que llegó Instagram y la gente prefería ver la foto del huevo frito con puntilla que no que yo se lo describiese en un blog, que yo lo entiendo, porque un reel de un buen huevo frito mojando el pan en la yema, eso es que, o sea, no hay, yo creo, vamos, ni Vargas Llosa ni Nada. García Márquez es una tortura, ¿no? que lo pueda describir, o sea, eso en palabras es difícil de describir. Entonces, te das cuenta un poco y vives esa transformación de los medios de comunicación digitales. Yo empecé a poner más peso en la parte visual, a pesar de que a mí lo que me gusta es escribir, pero bueno, lo pedí a mi audiencia. Y entonces fue perdiendo peso el blog y fue ganando peso las redes sociales, especialmente Instagram, que es la gran red de la gastronomía. La imagen en la gastronomía es súper poderosa. Y pues mi blog sigue siendo una carta de presentación, un DNI, no quiero que muera, porque por final hay mucho contenido detrás y mucha retórica y poesía que en su día pues nutrí y bueno, pues la tengo ahí, ¿no? Casi es más, tiene un componente emocional y de cariño. Bueno, voy dotándolo de contenido en cierta medida para más o menos pues que aquello tenga sentido común, ¿no? Y no te metas y digas, madre mía, pues esta chica ha escrito hace un mes, ¿no? Bueno, pues
cumple la función. Y me sirve de repositorio, de listas, a veces incluso cuando hago un viaje, pues me hago un post del viaje para que luego no se me olvide dónde he estado, dónde he comido, ¿no? O si tengo una ruta de cafés, pues me hago un mapa de cafés también, ¿no? Pues para de alguna forma tenerlo ahí de recordatorio. Y luego Instagram realmente es lo que me sirve para más dinamizar y generar opinión y movilizar a mi audiencia, ¿no? Y es súper curioso porque es un fenómeno que yo no había vivido en otros momentos de comunicación. Cuando tú haces una comunicación de cualquier marca o de compañía, es muy difícil, siempre hablamos de la medición, de oye, ¿esto en qué me retorna? ¿No? O sea, yo que salga en El País un artículo con una entrevista de mi presidente o que salga incluso un artículo de mi producto, ¿no? De la buena calidad, ¿hasta qué punto esto cómo me impacta en mis ventas, ¿no? Pero sin embargo en Instagram y en el mundo de la gastronomía es muy fácil de medir, porque yo voy a un restaurante, pongo un post de que he estado en ese restaurante y que me ha gustado mucho y al día siguiente el restaurante está lleno. Y eso, claro, dices, claro, es acción-reacción. O sea, para negocios como el de la hostelería son palancas muy fáciles de activar, por eso el mundo de los influencers gastronómicos, porque en el fondo te generan un negocio, es un call to action muy rápido y además pues fácil de medir y a un coste muy barato, porque a muchos es simplemente que les inviten a cenar, van, ponen su foto y con que tengan un cierto número ya de seguidores, en mi caso yo tengo en Instagram 55.000 me parece seguidores, más luego los que sumas de Facebook que tendré otros 15.000 o 20.000, más solo los que sumas de Twitter. Al final dices, joder, te haces con un ecosistema de más de 100.000 seguidores. Con LinkedIn que tengo como otros 30.000. Entonces, claro, a poco que de esos 100.000, un 1% diga, anda, mira lo que ha puesto Mapi. Venga, cariño, vamos mañana, reserva para el fin de semana. Claro, ya lo has llenado. Pues ya no hay. Ya no hay sitio, ¿no? Entonces, bueno, es curioso porque son otras dinámicas nuevas. Además, mencionabas el blog, ¿no? Que aunque sea como prólogo del futuro en el que estás evolucionando, ya es. Pero para los que nos estén escuchando y que no hayan trabajado en marketing de contenidos, o sea, 10 años es tremendo. O sea, tiene un mérito brutal y sobre todo, como has dicho, saber evolucionar, partir de un contenido pues, más o menos estático como es un blog a lo que haces hoy en día, que has generado un ecosistema alrededor de la marca La Gastrónoma con, pues como mencionábamos, Instagram, bueno, Facebook, LinkedIn y demás, y el podcast, que es otro tema en el que te has metido. O sea, me gustaría saber cómo organizas tu tiempo. O sea, ya sé que madrugas mucho, porque te vas a correr al retiro a las 6:30 de la mañana. Me gustaría saber cómo te organizas. Sí, yo cito mucho, siempre que me preguntan por esto, una frase que escucha Chesco Spark, que es un antiguo, me parece que él era entrenador de balonmano, bueno, de estas personas que luego se dedican a dar charlas, se la escuché a él, pero no sé si la frase es suya, que al final la disciplina me da libertad, ¿no? En el sentido de que, bueno, es una persona muy organizada y precisamente esa organización es lo que luego me permite de alguna forma hacer lo que yo quiero, sacar tiempo para cosas que a lo mejor son más improvisadas y que no me deje llevar, ¿no? por el día a día o por la desidia, por el aburrimiento, por simplemente el que te pongas a ver redes sociales y que en vez de dedicarte 15 minutos pues dediques una hora, ¿no? Y quizá yo creo que la clave en mi caso, ¿no? Que es lo que a mí me funciona, es esa disciplina. No soy una persona que pierda el tiempo, entonces esa gestión, digamos, de mi tiempo como un bien escaso y como lo más preciado que yo tengo, pues de alguna forma es lo que hace que lo concentre y lo exprima al máximo. Entonces sí que tengo pues muy organizado, ¿no? Por ejemplo, yo los domingos es verdad que lo dedico a mis hobbies personales, lo dedico a mi podcast, lo dedico a mi blog, lo dedico a actualizar toda mi parte de redes sociales. Entonces, bueno, pues hay gente que los domingos prefiere hacer otras cosas, ¿no? Entonces también es un tema de elección personal. A mí esas cosas es que me llenan, para mí es lo más valioso que puedo hacer en mi tiempo libre, ¿no? Y pues oye, a lo mejor hay otras personas que prefieren estar viendo la tele. A mí hay algo que últimamente me obsesiona, que es la lectura, que
que es algo que siempre me ha gustado mucho y que creo que sin lectura no se nutre el resto de mi vida. Es decir, que si trabajas en comunicación, claro, tu bien más preciado es la palabra y más en un ambiente de trabajo donde se prima la creatividad, la innovación, donde de alguna forma tienes que manejar el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje no lo manejas si no lees. Entonces, para mí leer y sacar esa por lo menos media hora diaria de lectura y los fines de semana más es también fundamental en mi digamos, organización, gestión del tiempo, ¿no? Es decir, que no solo ejecuto, ¿no? Que también me nutro de cosas. Mi momento del podcast también por las mañanas es una forma también de inspirarme y de nutrirme. Y sobre todo durmiendo poco, que eso no hago gala de ello porque no puedo hacer gala de ello y creo que es un ámbito que tengo que mejorar, pero es cierto que bueno, yo siempre digo que el día tendría que tener 28 horas y no 24 para mí, porque por energía no falta, ¿no? O sea, realmente me faltan horas del día, pero como digo, yo creo que disciplina, organización y sobre todo dejar hueco también para esos hobbies personales que luego te dan energía y te nutren en la vida profesional, ¿no? Y que parece que en muchos casos estar 15 horas en la oficina, ¿no? Pues estás trabajando más y mejor, y al contrario, ¿no? Que dediques también tu media hora diaria para leer, eso va a revertir luego en ser un mejor profesional. Completamente de acuerdo. Al final tienes que traer tus experiencias de fuera dentro del mundo de la empresa. O sea, la empresa interactúa en un ecosistema, ¿no? En una sociedad, y tienes que estar en esa sociedad si no puedes entenderla. Sí. Te decía que quería volver a algo que has mencionado que me ha parecido muy interesante, que era el entendimiento, por ejemplo, de una cuenta de resultados. Porque, bueno, mencionábamos antes fuera de cámara la importancia de que la dirección de comunicación, en este caso en un grupo día, que esté dentro de ese comité. Pero a veces nos da la sensación, ¿no? Nos pasa en marketing y también nos pasa en comunicación, de que los financieros nos toman como por el pito del sereno, ¿no? Que somos los que están ahí al otro lado, los de los numeritos, los de los pájaros y flores, y en realidad no, somos unidades que también ayudan a generar negocio. Y en relación a esto, me gustaría que hablaras de la importancia de la comunicación en la empresa y en la sociedad, y de qué tiene que tener un director de comunicación más allá de, por supuesto, tener el don de la palabra y saber expresarse y demás, para poder aportar valor dentro de estos comités. Pues mira, una característica, Santi, ya la has dicho tú, que es el conocimiento del negocio, el business acumen que llaman también los americanos, que es fundamental. O sea, porque si no hablas de tú a tú, no hablas en el mismo lenguaje en un comité de dirección, como no manejes y tengas el pulso del negocio, no hablas de igual a igual con tus pares. O sea, tienes que entenderlo, y tienes también que entender cuáles son las formas en las que se mide ese performance o ese valor de tu trabajo, ¿no? Y hablarle y medirlo como ellos lo miden, ¿no? Por eso la comunicación, al final, siendo un intangible, es tan difícil de luego ponerla en valor, porque muchas veces es difícil de lo que hablábamos, de medir tu impacto, ¿no? Entonces, encontrar cómo medirlo, cómo contarlo y cómo hacer un seguimiento, eso es especialmente relevante. Otro de los puntos que yo creo que tiene que tener un buen director de comunicación es el realmente, que viene también un poco vinculado con esto de mirar más allá de la compañía, el ser ese pulsómetro social, ¿no? El entender qué tensiones sociales hay, qué está moviendo la aguja de la opinión pública, dónde está la atención, qué inquietudes o qué temas pueden venir, y dentro de ese comité de dirección y dentro de esa empresa, ser el que tiene ese pulso, ¿no? De, oye, levantar la mano cuando hay un tema delicado. Ahora, por ejemplo, estamos viviendo todo el boom de los precios de los IPCs, yo estoy en el mundo del retail, pues somos los que tienen ese pulsómetro de, oye, esto se está estresando por aquí, oye, el tema de los supermercados, el tema de dónde está la mirada de las medidas del gobierno, qué está pasando, cómo nos puede afectar a la compañía, oye, hay que preparar algún tipo de statement, hay que tener algún tipo de posicionamiento. Cada vez más la sociedad nos está pidiendo a las compañías puntos de vista.
Ya no somos entes que están ahí, las empresas, y que están para ganar dinero, ¿no? Nos están pidiendo un cierto activismo, que de alguna forma también seamos actores de la conversación social y movilicemos cosas y demos seguridad a nuestros empleados y contextualicemos. Todo esto ha llegado y se ha engrandecido con el COVID. Con esa demanda de los ciudadanos de oye, ¿qué va a hacer mi empresa? Y en mi empresa me han dicho y bueno, pues muchos incluso tiraban de las propias comunicaciones que la empresa les mandaba, más allá de ver los informativos, porque parecía que la empresa era más neutra, ¿no? Esto lo explica muy bien Edelman en su Trust Barometer que mide la confianza. Pues ahí precisamente somos los directores de comunicación los que tenemos que estar, que dar contexto y que apoyar al negocio desde ese sentido común que tenemos de lidiar, ¿no? con el día a día y con el periodista en el día a día. Yo, antes de estar aquí contigo, vengo de ver a un periodista de un medio financiero y estábamos precisamente hablando de esto, ¿no? de los temas que están movilizando ahora y que están moviendo la aguja, ¿no? Pues ese pulso es el que luego yo traslado a mi organización. Y perdona, Santi, te digo una tercera que me parece muy importante de un director de comunicación, que no siempre es valorada, pero que me parece que es especialmente relevante, que es el escuchar, que tiene también que ver con esta segunda de ser pulsómetro. Porque a los directores de comunicación a veces lo que nos piden es como ser muy proactivos, ¿no? De, oye, ¿y tú qué has hecho? ¿Y qué has dicho? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a comunicar? Y el comunicado de prensa, y las redes sociales, y las newsletters, ¿no? Y muchas veces nuestra labor es la contraria, ¿no? Nuestra labor es escuchar, prevenir, preparar, ¿no? Y muchas veces la labor de un DIRCOM no es tanto lo que se ve como lo que no se ve. Entonces a veces parece que no estás haciendo nada, ¿no? En esos momentos de perfil bajo de las organizaciones, cuando tienes un determinado issue, una crisis, y sin embargo estás haciendo muchísimo, ¿no? Porque estás monitorizando lo que está saliendo, porque estás preparándote para cuando pase ese tsunami reputacional sacar la cabeza, porque estás dando contexto, ¿no? O sea, esa parte más de escucha activa me parece que es una muy buena cualidad también de los directores de comunicación. Y entiendo además que esa capacidad de escucha es especialmente relevante en una empresa con una capilaridad en lo geográfico y transversalidad en cuanto a franjas incluso económicas o de edad, una empresa como Dilla, ¿no? Que al final está en todas partes. Así es, así es. La proximidad es el corazón de nuestra compañía. Una compañía que en España solo tiene 2.700 supermercados, a nivel internacional 6.000. Estamos en España, Argentina, Brasil y Portugal. Una compañía que tiene supermercados donde no tienen otros, que te permiten una compra fácil, rápida, y que es esa tienda de barrio, ¿no? Que al final puedes hacer tu compra completa, que tienes 2.500, 3.000 productos, un 50% de una excelente marca de nueva calidad día y un 50% de marca de fabricante. Y eso es un poco lo que realmente te puede diferenciar, ¿no? El encontrar cuál es ese posicionamiento, cuál es tu propuesta de valor y cómo al final sacarle todo el partido. Esa capilaridad que dices, ¿no? y esa dispersión que tenemos a lo largo de todo el territorio nacional, pues también permite entender que tú das un precio asequible, un precio alcanzable, y qué necesidades tiene ese consumidor, y no siempre es igual en el norte de España que en el sur, por eso también intentas adaptar tu surtido. Entiendo que de todos estos temas hablaremos el día 22 en el Gastro Marketing Day. Ya que te he permitido hacer la cuña, pues me autopublicito, dale, ¿no? Dale. Que vamos a organizar el día 22 de febrero. Estamos organizando desde Puro Marketing junto a Plus Gastro Marketing, un evento del mundo gastro en el que contaremos con profesionales del ámbito tanto de la restauración como de las marcas, tanto desde el punto de vista de fabricación como también desde la distribución. De ahí entran pues, gente como tú o como Chema León de Macro, a quienes tendremos. Y bueno, pues os decimos que os iremos informando puntualmente y que no os lo perdáis y que os apuntéis desde ya, porque creo que
vamos a montar algo muy, muy chulo. Buen amigo Chema, si está Chema, entonces es que irá bien, ¿no? Es que irá bien. Bueno, pues vamos a rematar con las últimas 5 preguntas ¿Vale? Que se las hacemos a todos los invitados. En este caso, te voy a preguntar, la primera es, ¿cuál es el perfil más raro que has dado o que te ha tocado recibir? En este, probablemente pues, lo hayas tenido que lanzar tú, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál era? De briefing, de un briefing. Curioso, extraño. Sí. A ver, a lo largo de mi carrera muchísimos, ¿no? Hay muchos vinculados con temas de crisis, ¿no? Que no se han sabido, porque claro, lógicamente si no, no estaría donde estoy y me hubiesen despedido porque lo hubiese hecho mal. No, pero bueno, de prevención de crisis internas, ¿no? De cosas que en el fondo pues, pasan dentro de las organizaciones y bueno, pues tienes de alguna forma que lidiar con ellas y mantener ese perfil bajo para que no salgan a la luz y se solucionen, de esos muchos, y trabajando con compañías diferentes de crisis. Luego, pues algunos más divertidos, ¿no? Al final yo he trabajado en empresas muy creativas, L'Oréal, Heineken, ¿no? Pues, al final empresas muy, muy creativas, pero desde un punto de vista de comunicación, es decir, ya con foco en hacer cosas para los periodistas, ¿no? Sí que se han hecho acciones muy, muy divertidas, ¿no? Recuerdo trabajando en Cruzcampo, que lanzamos una cerveza que era Cruzcampo Crucial, que jugaba un poco con el momento crucial, ¿no? Que al final hay pequeñas diferencias que pueden ser cruciales, ¿no? Y jugaba un poco con una cerveza y una cerveza crucial, ¿no? Pues como esa pequeña diferencia lo que marcaba el valor de la bebida, ¿no? Y recuerdo que hicimos una acción que invitamos a los periodistas a un viaje y les hicimos la presentación de la cerveza. Y sin que ellos lo supiesen, invitamos a una persona muy querida de cada uno de ellos, ¿no? A uno pues, a su madre, a otro a su novio, a su pareja, ¿no? Entonces, cuando llegó por la noche y fuimos a cenar, de repente llegaron a un sitio y había una super fiesta y estaban sus amigos, sus familiares, ¿no? Y fue como... Pero bueno, ¿no? Entonces fue un poco esa diferencia que puede ser crucial, ¿no? Que vayas a una cena de un viaje de prensa de trabajo o que de repente estés en una cena y esté tu pareja o esté tu madre o esté tu mejor amigo que no ves hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, cosas divertidas. Hemos hecho muchas cosas divertidas con medios de comunicación, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Hablabas antes de equivocarse, a mí me gusta poner en valor el error, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta va sobre el mayor éxito de tu carrera, pero sobre todo, lo que más le gusta a la gente, lo que más morbo da es el mayor error. El mayor error, ¿cuál de todos? Madre mía, ¿cuál de todos? Hay muchos a lo largo de una carrera profesional, yo llevo más de 20 años en esto, muchísimos, y cada día aprendes de ellos. Uno divertido que me pasó de joven cuando trabajaba en Air France, pues eso, tendría 22 años, 23, sí, 24 años. Hicimos una entrevista con nuestro presidente mundial de Air France, imagínate, o sea, fui con el periodista, era un periodista de expansión, del cual no diré el nombre, no, una periodista. Y nos fuimos en avión a París y entonces, bueno, pues... Tú imagínate ese tipo de entrevistas, las preparas con tiempo, un dossier, te mandan las preguntas, las pasas a Francia, te validan, bueno, todo lleva muchísimo proceso, ¿no? Y va a ser una entrevista a doble página con el presidente y tal, y entonces, bueno, pues hicimos la entrevista con traductor, bueno, todo FETEM. Y entonces, nada, a los 2 días pues acaba la entrevista, entonces claro, por aquel entonces no era como ahora que los clippings que te mandan a las 7 de la mañana ya todo escaneado, ¿no? Y vas a comprar el periódico. Entonces, claro, yo me levanté pronto, voy al kiosco, compro el Expansion y cuando lo abro veo que en lugar de la foto de mi presidente mundial habían puesto la foto de otro señor. ¡Ostras! Entonces tú imagínate el de repente presidente de Air France, tal, y yo, pero ¿y este señor quién es? ¿No? Entonces habían tenido en expansión, se habían equivocado con el título, con el pie de foto, y había al parecer otro directivo de otra compañía que se llamaba igual que el presidente de Air France, y la cogieron de la fototeca y pusieron otra foto, ¿no? A pesar de que yo le había pasado fotos a la periodista y bueno, pues cosas que pasan en las redacciones de los periódicos, ¿no? Que tú sabes que pasan porque tú has trabajado ahí,
pero claro, ¿eso cómo se lo explicas al presidente global, ¿no? Que la foto... Entonces, claro, fue un momento de crisis de, oh, Dios mío, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa, recortamos la foto, ¿no? Y ponemos la foto buena, la escaneamos y se la pasamos a Francia, ¿no? Pero bueno, ya fue un tema de decir, bueno, con honestidad hay que explicar que, oye, pues que no es la foto de este señor, pero que la entrevista está fenomenal, ¿no? Y además tampoco le ponían cara, ¿no? Previamente. Efectivamente, bueno, cosas de estas nos han pasado mucho. Afortunadamente ahora, como hay una muy buena parte que es digital, pues estos errores se pueden corregir rápidamente en un segundo. Pero bueno, antes no era así. Bueno, y el mayor éxito también, se lo puedes y contar. Éxito, a ver, yo creo que más allá de éxitos de comunicación, que eso al final, pues oye, están ahí los KPIs y los ROIs y también la imagen de las compañías, ¿no? Que he ido dejando por el camino, yo creo que quizá el mayor éxito para mí ha sido la formación de los equipos, ¿no? El haber tenido personas que han trabajado conmigo, que luego he visto que se han desarrollado, que al final han valorado y te tienen como no digo un referente, ¿no? Pero que te tienen estima y que en algún momento pues te agradecen, ¿no? Que les hayas ayudado pues, a dar perspectiva o que hayan aprendido, ¿no? En el día a día contigo. Entonces, para mí quizá esa parte, ¿no? de sentir que hay personas, ¿no? A mi alrededor que han trabajado conmigo y que al final se han desarrollado, pues es algo que me gusta mucho, ¿no? Y que al final, pues quizás si puedo pensar en algún éxito, pues el haber dejado ahí mi huella. Bueno, de hecho, esta es la última pregunta, pero le vamos a dar la vuelta, la vamos a poner como cuarta. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que están empezando? Ya has dicho que roten, que viajen, pero no sé si tienes algún consejo más. Y que arriesguen, sí, que arriesguen, que la vida está llena de oportunidades. El otro día también, en uno de mis podcasts de estos de las 6:30 de la mañana, Jan Tubao, Capital, me gusta mucho. Hablaba con una chica que se llama Yanira Planes que me hacía mucha gracia porque tenía un cargo, algo así como Chief Meme Officer, que hablaban todo el tema de digital y tal, lo que me hacía gracia, y decía que Almodóvar, si no hubiese podido ser director de cine, ahora sería youtuber, ¿no? Y es verdad que para la gente que está ahora mismo empezando y que sale al mercado laboral, toda la digitalización, todo este boom que hay en el marketing, en la comunicación, que lo aprovechen. O sea, que lo aprovechen. O sea, no hemos hablado de tendencias, pero todo el tema de inteligencia artificial, o sea, el otro día... Pero Mapi, no hemos hablado porque esta es la última pregunta. De hecho, la penúltima era tendencias y la última formación y de hecho te le damos la vuelta. Pues venga, juntamos las dos cosas. Matamos. Pero, como la inteligencia artificial ahora te coge un texto y te saca los principales bullet points, le das un comunicado y te lo titula, o sea, cosas que dices, pero en serio, o sea, le das una descripción de algo que quieres pintar y te lo pinta y dices, madre mía, y con todo esto, ¿qué puedo hacer yo, no? O sea, ¿cómo puedo aportar yo valor o qué modelo de negocio puedo hacer? Yo me he lanzado con los podcasts hace 1 año y pico, muy modesto y lo hago de forma personal, casi por buscar un punto de contacto para invitar a gente que me inspira y charlar con ellos. El podcast de Mapi Hermida se llama, que está en todas las plataformas. Y digo, joder, si es que, vamos, a mí hace 20 años me dicen que me puedo montar un podcast, que me puedo montar, vamos, es que yo tendría 500.000 cosas abiertas, vamos, pocas tengo porque me falta el tiempo, pero más debería tener, ¿no? Y eso veo que de cara a la gente joven pues les da una gran oportunidad, que lógicamente pues hay muchos desafíos, ¿no? y es otro sector y otro contexto diferente al que yo viví, pero que aprovechen todo lo que la tecnología a día de hoy les puede dar. Pues muchas gracias, Mapi. Espero que se te haya pasado el tiempo tan rápido como a mí. A mí, vamos volando. Muchas gracias por estar aquí en el podcast Santi. y nos vemos el día 22 en el evento. Ahí estaré. Muchas gracias.